Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir, le damos la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 21 de agosto del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulos 8 y 9. Segunda de Corintios 8 y 9. En la lectura del día de ayer mencionábamos cómo Pablo reconoce y se goza en que los corintios habían recibido bien su exhortación em, frente pues a las situaciones que en la misma iglesia de Corinto se estaban dando. Los capítulos 8 y 9 nos hablan de un tema que Pablo trata en otras cartas, que también lo encontramos en el libro de los Hechos, y es una colecta que se ha organizado para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Como hemos mencionado, la iglesia de Jerusalén por esta época pues, desde el principio ha experimentado la persecución de los judíos, em, que generó por el mismo Pablo la dispersión de los cristianos, de los primeros cristianos. Acordémonos que la Biblia nos habla de aquel primer testigo que muere, que es Esteban, que Pablo consentía con su muerte. Pablo, con cartas de las autoridades judías, iba de sinagoga en sinagoga, de ciudad en ciudad, persiguiendo a los cristianos, y pues esto generó en una diáspora, y en esta diáspora pues aquellos creyentes que iban siendo dispersados por el mundo conocido llevaban el Evangelio. Pero Jerusalén seguía siendo el, el origen, la cuna del cristianismo. Hechos 1:8, cuando el Señor promete el Espíritu Santo, dice, me seréis testigos en Jerusalén. Primero en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Así que, pues en Jerusalén estaba, seguía estando digámoslo así, el centro religioso, pues había sido el centro religioso para los judíos por el templo, pero seguía siendo, pues, como podría decirse, como el lugar donde toda esta historia de la salvación se había consumado, pero también había iniciado. Se había consumado porque el Señor Jesús muere en Jerusalén, resucita en Jerusalén, pero también inicia porque en Jerusalén llega el Espíritu Santo, el cual iba a dotar de poder de ese dínamos para que los discípulos pudieran ser testigos del Señor Jesús. Así que la iglesia empieza a experimentar primero una persecución de los mismos judíos. Sí, los mismos judíos persiguen la iglesia, pero ante las rebeliones que se van a dar de parte de los judíos, hay unos grupos de judíos que se empiezan a rebelar contra los romanos. Entonces la iglesia va a experimentar una doble persecución. Una persecución, digámoslo de alguna manera, interna de los judíos, pero también una persecución por parte de los romanos, porque los cristianos, la iglesia primitiva, tenía esas dos condiciones, que eran cristianos y que eran judíos. Entonces, por cristianos perseguidos por los judíos religiosos y por ser judíos perseguidos y atacados por los romanos. Entonces, en esta doble condición, la iglesia de Jerusalén empieza a experimentar pobreza, dificultades, y Pablo, pues entiende esta necesidad. Pablo reconoce que la iglesia de Jerusalén es como la madre, digámoslo así, de todas las pequeñas iglesias locales que se van estableciendo en el mundo conocido, y por eso organizan una colecta para ayudar a los santos. Esa es la expresión que aparece, a los santos. Y ahora, ¿quién estaba principalmente en Jerusalén? Estaban, perdón, los apóstoles, algunos de ellos estaban ancianos de la iglesia que no salieron a la dispersión, y era como ese centro
logístico e ideológico de la iglesia. Sí, de hecho, el gran primer concilio que nos dice Hechos capítulo 15 se dio en Jerusalén. Y Jerusalén, para Pablo y los misioneros, era como ese centro de operaciones. Ellos, es más, cuando uno analiza, y así está expresado, los viajes misioneros de Pablo empiezan en Jerusalén, ¿sí? Él sale de Jerusalén, da todo su recorrido misionero, vuelve a Jerusalén, vuelve y sale de Jerusalén, ¿sí? Es como ese centro de operaciones. Y Pablo lo reconoce, por eso organizan una colecta. Ahora, ¿dónde está Pablo? Pablo está en Macedonia, ¿sí? Y acordémonos que Macedonia tiene tres iglesias mencionadas en el libro de los Hechos, que son Filipos, Tesalónica y Berea, ¿sí? Es una provincia cercana a la provincia de Acaya, donde está Corinto, y Pablo desde Macedonia le escribe a los corintios acerca de esta, lo dice así, esta gracia, ¿sí? Gracia es como entender que lo que yo tengo, lo que yo he recibido, pues no lo merecías, me fue dado de gracia y en esa misma gracia yo la comparto. Entonces Pablo empieza diciéndole en el capítulo 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. De nuevo, él está en Macedonia. Bueno, el mensajero de esto es Tito, ¿sí? Él está en Macedonia y él está enviando a Tito a que haga esta labor y le dice que en grande prueba de tribulación, miren cómo describe la experiencia de las iglesias de Macedonia. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pero doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, Pablo está diciendo que las iglesias de Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, tienen dificultades, ¿sí? Dice que son pobres, ¿sí? Que pues no les sobra, pero que con agrado han decidido aportar para la necesidad de la iglesia de Jerusalén más allá de sus propias fuerzas. Y entonces Pablo empieza muy inteligentemente a decirles a los corintios, bueno, la condición económica de los corintios era mejor que la condición de los de Macedonia, ¿sí? Entonces Pablo les está diciendo, mire, ellos que no tienen, están dispuestos a hacerlo, a contribuir de una manera generosa, de una manera, bueno, aquí una palabra clave es esta, o una expresión clave, la generosidad cristiana, ¿sí? Si hay algo que el Padre tiene, si hay algo que Cristo tiene, es generosidad. ¿Listo? Es una, bueno, además Pablo también expresa que el dar con liberalidad es como un don del Espíritu, de la generosidad cristiana. Y Pablo está colocándoles el ejemplo de las iglesias de Macedonia que son generosas independientemente de que no tienen muchos recursos. Claro, ser generoso cuando a uno le sobran los recursos, pues de hecho la Biblia compara cuando dice aquella viuda que va al templo y la ofrenda de la viuda es casi lo que tenía. En cambio, el fariseo da lo que le sobra. Entonces, la generosidad es una actitud que sale del corazón. Entonces, pues decir que soy generoso cuando me sobra y muchas veces desperdicio recursos, pues es muy diferente cuando aún ese dar, ese contribuir, me implica un esfuerzo, ¿sí? Me implica un esfuerzo. Dice entonces, luego, en el versículo 5 sigue hablando el ejemplo de los de Macedonia, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea que aquí nos explica algo Pablo que nos lo muestra la Biblia, y es que, pues antes de yo aportar algo a alguien, hablando de lo material, pues primero está mi corazón, ¿sí? Por eso dice la Biblia, donde está mi tesoro está mi corazón, ¿sí? Cuando mi corazón está rendido al Señor, cuando mi corazón está lleno de su amor, de su bondad, de su misericordia, pues a mí sencillamente no me cuesta dar, dice la misma Biblia, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Sí?
en esencia, el Padre da, dice el mismo Evangelio de San Juan, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿sí? El Padre nos ha dado el ejemplo de dar, eso es generosidad. Y nosotros estamos llamados a tener un corazón generoso, ¿sí? A dar. Y no solo ahora, para muchos puede ser mucho más fácil dar dinero, dar lo material, ¿sí? Porque le sobra. Pero aquí Pablo está diciendo que no fue solo dar lo material, es que dieron su corazón, el amar, el servir, el acompañar. Hay cosas que la gente, no todo el mundo necesita solo cosas materiales. Escuchar, una oración, una sincera amistad, un buen consejo, ¿sí? Es una generosidad cristiana que abarca, pues, obviamente todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, esta generosidad cristiana eh, con la iglesia de Jerusalén, pues tiene primero un propósito que sea un alivio económico. Ellos reconocen que tienen una necesidad y pues, a ver, en la lógica, si yo entiendo que alguien que amo, con el cual estoy agradecido tiene una necesidad, pues la idea es ayudarle en esa necesidad, ¿sí? Como Santiago, cuando la carta a Santiago dice, y si alguien viene con necesidad y simplemente lo despachas, que Dios te bendiga, pero no le aportas a su necesidad, pues esta es una fe como extraña, ¿sí? Porque la idea es que yo pueda ayudar y suplir al otro en la necesidad que tiene, ¿sí? Entonces ellos reconocen que esta iglesia tiene una necesidad material y por eso quieren llevar un alivio económico. Pero ¿qué implica también esto? Un homenaje y reconocimiento a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, como el centro de la fe. ¿Sí? Ellos en este acto están no solo Corinto, ¿no? Ya estamos viendo que las iglesias de Macedonia, también en Gálatas se toca el tema, o sea, era una colecta que estaban haciendo en las iglesias locales para bendecir a la, digámoslo así, a la iglesia matriz que estaba en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué implica eso también? Estamos reconociendo que Jerusalén es el centro de la fe. Y todo esto también porque los actos de generosidad y de dar generan una unidad eclesial, ¿sí? Eh, es como si los diferentes miembros de la iglesia se unen en el proyecto de aliviar la necesidad de la iglesia, ¿sí? Eso es lo que están haciendo. Entonces, lo que Pablo, pues, es que tiene muchos elementos estos dos capítulos, porque Pablo habla de que esto también genera como cierto equilibrio. Dice, va a decir más adelante que la abundancia de ellos supla vuestra necesidad y la necesidad de ellos sea suplida por vuestra abundancia, ¿sí? O sea, como una reciprocidad, un equilibrio en las cosas. Hay gente que tiene, digámoslo así, que más recursos materiales, pero hay gente que tiene más recursos espirituales y dice que la abundancia del uno supla las necesidades del otro, ¿sí? Eso es lo mismo que vemos en el libro de los Hechos al principio, cuando dice que en medio de la iglesia no había necesitados, por lo mismo, la abundancia de los unos suplía la necesidad de los otros. Así que vemos entonces en estos dos capítulos cómo Pablo está desafiando a los corintios a que se sumen a este acto de generosidad cristiana. En el 8:8, él, por ejemplo, dice, yo no les estoy ordenando, dice, yo no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis, fuese- fueseis, perdón, enriquecidos. ¿Qué nos está diciendo? Que él no está ordenando, no está dando un mandato imperativo para que los corintios, o sea, no los está obligando a que den, les está dando el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Y aquí les da ahora el ejemplo de Cristo, ¿sí? Las iglesias de Macedonia dan sin que les sobre. Pero también tenemos un ejemplo y es que nuestro Señor, que teniéndolo todo, cuando dice, ahora, esta riqueza que está diciendo el versículo 9 es mal interpretada muchas veces porque el Señor humanamente no era rico, ¿sí?
El Señor humanamente era pobre, era criado en una ciudad pobre, y eso ya se los he explicado. Cuando sortean los vestidos del Señor, cuando va a ser sacrificado, no son sus vestidos, son vestidos que le pusieron, unos vestidos reales que se los pusieron como burla después de que lo flagelaron, ¿sí? O cuando lo encarcelaron, pero esos no eran los vestidos del Señor. Entonces algunos dicen que el Señor era rico como para tratar de respaldar su vida opulenta y vanidosa, ¿sí? Entonces yo se lo he escuchado a personas que dicen el Señor era rico y el Señor vestía lo mejor de la época. No, esos vestidos que tenía el Señor en el momento de la pasión se los pusieron, no eran de él. Y cuando aquí dice que el Señor era rico, y que él se hizo pobre para ser enriquecido, su riqueza no era la material de este mundo, era su riqueza eterna. Eso lo dice Pablo a los Filipenses: el Señor, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. O sea, esa riqueza que está hablando Pablo aquí a los Corintios es que él era Dios. Siendo Dios, siendo el Todopoderoso, el Omnipresente, el Omnipotente, el Omnisciente, se hizo pobre. O sea, se despojó de su deidad para bendecirnos a nosotros, ¿sí? Entonces él está dando el ejemplo que él dio de tal manera que para poder morir por nosotros, pues tenía que despojarse de su deidad. Ese es el ejemplo de Cristo. La generosidad es un acto completamente de gracia, ¿sí? Y hay tres cosas fundamentales que Pablo va a plantear en estos dos capítulos sobre ese acto de gracia. Primero, pues implica gracia y voluntad. ¿Gracia qué es? Gracia tiene que ver con un don, primero un reconocimiento de algo que yo recibo que no merezco, ¿sí? Por eso la Biblia dice: si de gracia recibisteis, dad de gracia. Y eso aplica a todos los recursos que el Señor me dio. ¿Cuál es el primer recurso, el más grande don que el Señor me concedió? Pues su espíritu, que implica que recibí la salvación. Entonces, si yo reconozco que soy salvo no por mis méritos, si yo reconozco que a mí me perdonó el Señor mis pecados, no por mis méritos, sino por su bendita bondad y gracia, ¿yo por qué voy a ocultar, a negar esa gracia para otros? ¿Sí? Si yo reconozco que ese don maravilloso me fue dado porque, o más bien a pesar de que no lo merecía, pues yo, ¿por qué entonces lo voy a ocultar? No debería ser un instrumento de esa gracia. Por eso dice: si de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, yo no puedo pretender y no puedo decir, no, es que estos son muy malos y no merecen la salvación. No, es que no, hay que orar, hay que procurar la salvación de otros, hay que procurar que también reciban esa gracia divina. Ahora, si además de ahí para abajo, yo entiendo que mis habilidades intelectuales, mis capacidades físicas, mis bienes materiales también me fueron dados sin merecerlos, pues yo también, con mucha generosidad y gracia, voy a compartirlos. Y esa expresión, no tengo tiempo para, quien entiende que cada segundo de su vida le ha sido dado por gracia, quien entiende que cada habilidad que tiene le ha sido dada por gracia, con esa misma generosidad lo va a compartir. Por eso dice: es un acto de gracia y voluntad, porque ¿qué implica? Pues que mi corazón está dispuesto. Voluntad, a veces se malinterpreta el término voluntario, porque voluntario es como si me nace. Así malinterpretado es pensar de que, bueno, si me nace, si me dan ganas, yo lo hago. No, voluntad es que le pongo el corazón. Eso habla, por ejemplo, David cuando está preparando todo para la construcción del templo. Él dice: ahora este pueblo de corazón voluntario ofrecido abundantemente para ti. O sea, le metieron el corazón. Es más, lo voluntario debería ser de mayor calidad que lo obligado, ¿sí? Porque lo obligatorio, pues me tocó, pero lo voluntario es que lo estoy haciendo con todo mi corazón, ¿sí? Entonces, la voluntad no es algo que queda como al impulso, no, la voluntad más bien es una decisión. Entonces,
Esa generosidad implica gracia y voluntad. Dice el capítulo 9, versículo 7 de la segunda carta de Corintios que tenemos, seguramente usted la tiene abierta. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, hay varias cosas en la lectura que no alcanzamos a hacerlo todo, pero Pablo les da como un orden, dice, va recogiendo la ofrenda para la iglesia, que cuando nosotros lleguemos no la tengan que recoger, sino que lo hagan ordenadamente, ¿sí? Y hágalo conforme dispuso en su corazón y hágalo con alegría. Hay muchas motivaciones que escuchamos desde el cristianismo para dar a otros, ¿sí? Para contribuir, ya sea a la iglesia, para contribuir a la necesidad de otros. Y hay muchas motivaciones, unas de ellas un poco interesadas. Es cierto, es verdad, está en la Biblia, pues que el Señor bendice al que da, que el Señor tiene como unas bendiciones a aquel que contribuye, claro que sí, pero la motivación no puede ser que yo doy para que me den, sino que yo doy porque mi corazón está lleno de gratitud y generosidad. Esa es la alegría del dar. Cuando se da por interés, cuando se da esperando retribución, esa falsa o equivocada motivación, pues no da alegría al dar. La alegría del dar tiene que ser en la satisfacción que experimenta el corazón de hacerle bien al otro, ¿sí? Que lo que yo estoy haciendo, que este acto de generosidad es un acto que va a bendecir a otro, es un acto que va a aliviar a otro. Esa es la alegría del dar, que cuando yo estoy entendiendo que de gracia recibí y de gracia soy un instrumento para dar a otro, mi corazón está satisfecho de que pude contribuir al bien del otro, ¿sí? Esa es la alegría pues lo que implica un corazón voluntario. Pero también, ¿qué implica estos actos de generosidad? Bueno, igualdad y reciprocidad, reciprocidad, dice el 8, capítulo 8, 13 al 14. No digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿Qué? ¿Cuál era la abundancia de los corintios? Lo material. ¿Cuál era la abundancia de los de Macedonia? Lo espiritual. Entonces, algo así. ¿Y cuál era la abundancia de los de Jerusalén? Lo espiritual, porque Jerusalén era el origen de la fe. Entonces dice, ellos en este momento tienen escasez económica, pero tienen abundancia espiritual. Ustedes, por todo lo que hemos hablado, tienen abundancia material, pero escasez espiritual. Entonces, que en esta reciprocidad, ¿sí? Y en esta igualdad, lo que usted tiene abundancia, compártalo para que aquel que tiene la abundancia del otro supla su necesidad, ¿sí? Esas son como las conclusiones que Pablo nos da de la generosidad y como ese acto de gracia. En el 9:6-10 nos lo plantea en una analogía muy común en la Biblia y dice capítulo 9 versículos 6 al 10, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas cosas como todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Bueno, la analogía del sembrar y el cosechar, pero que lo hagamos como, que cada acto de generosidad lo hagamos, y así lo demanda, no por necesidad, no con tristeza. ¿Por qué? Dios ama al dador alegre. Y cada acto de generosidad, pues, eh, no con un equivocado interés, pero sí con una esperanza, porque todos en algún momento vamos a necesitar cosechar. Hace muchos años, cuando yo estaba empezando mi obra misionera,
era soltero y mis recursos eran muy, muy, muy escasos, muy limitados. Cuando yo empecé mi misión, muy joven, siendo soltero, tenía que escoger a veces si me movilizaba en el transporte o comía. Esa era mi situación real. Y una pareja de misioneros mayores que empezaron a invitarme todos los días a almorzar, ¿sí? Seguramente ellos identificaron mi situación y todos los días me invitaban a almorzar, todos los santos días. Y yo tuve que ver actos muy, muy conmovedores de ellos, de literalmente partir su alimento conmigo. Ellos tampoco es que fueran muy bollantes, pero tenían ese acto de literalmente partían el pan conmigo. O sea, su pan lo dividían, o sea, que ellos bajaban su porción para darme a mí. Una vez yo sentí, me dio pena porque veía su esfuerzo y que de verdad ellos no me estaban dando de lo que les sobraba, sino que literalmente de lo suyo me compartían. em, pues yo les pregunté, ellos ya me llevaban una ventaja de años sirviéndole al Señor, yo apenas estaba empezando mi misión y yo les dije, venga, qué pena con ustedes, yo no los quiero incomodar. Y me dice la esposa, la señora, dijo, mire, entienda que esto que nosotros estamos haciendo lo hacemos no solo por usted, sino por nuestros hijos. Me llamó la atención y me decía la señora, nosotros no sabemos qué vueltas pueda dar la vida. Y sabemos que este acto de generosidad y de bondad que estamos haciendo con usted, que estamos sembrando en usted, quisiéramos que el día de mañana, en una situación que es posible que vivan nuestros hijos, alguien haga lo que nosotros estamos haciendo con usted. Ella me veía como un hijo, seguramente me proyectaba como su hijo en unos años y me parecía muy conmovedor. Ella estaba haciendo un acto de sembrar en mí esperando pues que si fuese necesario alguien tuviera ese acto de generosidad en el futuro con sus hijos. Yo obviamente lo experimenté como tanta santidad en ese acto de esta familia que fue mi compromiso orar por ellos, ¿sí? Eh, y, y, y pues cuando me acuerdo de verdad que lo agradezco profundamente en ese acto de amor, en ese acto de bondad, pero ellos tenían una esperanza. En esto que estamos haciendo, de sembrar en este muchacho, pues esperamos que el día de mañana, pues si nuestros hijos lo necesitaran, ellos pudieran cosechar. Es una ley. Y no puede ser una falsa motivación tampoco, sino una esperanza. Es que la palabra de Dios es muy clara y uno tiene que entenderla como lo quiere decir. No es equivocado que todo acto de generosidad yo lo haga con esperanza, que lo haga con gratitud, que lo haga con alegría. Todos en algún momento vamos a necesitar, porque así es la vida y así el Señor equilibra las cosas. Como hoy tenemos la capacidad de dar, el día de mañana tendremos que tener la humildad para recibir. Y hoy tal vez tengamos que estar recibiendo, pero nuestro corazón con gratitud, apenas tengamos oportunidad, tiene que tener la generosidad y la alegría para dar a otros. De esa manera, la bendición se comparte, ¿sí? Lo que es bendición para mí, bendice a otros, lo que es bendición para otros también nos va a bendecir mutuamente. Y es ese desafío que Pablo le está haciendo a las iglesias. Termino con una expresión que encontraba en un comentario bíblico que me llamó mucho la atención y dice, la generosidad es un acto de adoración que glorifica a Dios, evidencia la fe y fortalece la comunidad. Me parece una frase muy, muy, muy llamativa de este comentario bíblico. La generosidad es un acto de adoración que glorifica a Dios, evidencia la fe y fortalece la comunidad. Y lleve la generosidad a todos los escenarios, ¿sí? A todos los recursos que el Señor nos ha dado. Hay gente que generosamente da su tiempo, gente que generosamente da sus talentos, ¿sí? Gente que generosamente también comparte sus recursos y eso da humildad, eso bendice a otros, pero también lo hacemos con la esperanza. Hay un versículo, y me perdonan no recordarlo exactamente, que dice que el bien que yo procuro para otros, el Señor lo procura para mí, ¿sí? Y, y yo creo que en estos actos de generosidad, yo tengo que hacerlo con gratitud, hacerlo con esperanza, hacerlo con fe y con temor de Dios, ¿sí?
y que ojalá nunca tengamos situaciones adversas, pues quisiéramos todos que así fuera, pero que si llegaran las situaciones adversas, haya una buena semilla sembrada para que en el momento en que más se necesita, podamos en verdad cosecharlo. Así que este es el desafío que Pablo le pone a la iglesia de Corinto. Dios lo hace de una manera muy inteligente, muy sabia. Eh, Seguramente la manera como él lo instruye en Macedonia es diferente porque la realidad de cada uno de ellos era particular. Por eso quisiera que oráramos, que ante todo le demos gracias al Señor y que reconozcamos lo que hemos recibido con humildad. La gracia, como nos enseña tu palabra, Señor, es un acto inmerecido. Es algo que llegó a nosotros sin mérito alguno, Señor. Y es necesario, es justo poder entender y reconocer qué actos de gracia y de bondad tú has tenido con nosotros y otras personas que a través de la historia de nuestra vida han extendido su mano como instrumentos tuyos para bendecirnos. Hoy bendecimos a esas personas. Ore dándole gracias al Señor por aquella persona que no se negó a enseñarle. Esa o esas personas que en su momento con generosidad le protegieron, le ampararon, le instruyeron en muchas áreas, desde su parte académica, profesional. Personas que abrieron la puerta de su casa para hospedarle tal vez, para vestirle, para atenderlo. Familiares, amigos, incluso extraños que fueron instrumentos de esa generosidad divina para con nosotros. Agradezcan al Señor y con humildad acuérdese y recuérdelo. A veces cuando estamos en una muy buena condición, olvidamos nuestras condiciones difíciles. Acuérdese y dé gracias al Señor, esos actos de generosidad cuando en su soledad, en su tristeza lo abrazaron, lo aconsejaron, cuando en sus culpas eh, y en sus faltas lo perdonaron, generosamente lo acogieron. Bendiga y alabe a aquellas personas que en un momento de mucha necesidad le dieron un alimento, le facilitaron un recurso, le brindaron techo, abrigo, y bendígalos con todo su corazón, porque fueron muy importantes. No sé si en algún momento usted padeció hambre, necesidad, y alguien eh, con cariño, con humildad tendió su mano y le bendijo. Yo hoy bendigo, Señor, a todas las personas que durante mi vida y en los momentos más necesarios, difíciles, extendieron su mano para bendecirme a través, Señor, de su amor, de su amistad. Cuántas personas extendieron su mano de amistad, me ayudaron a levantarme, Señor. Cuántas personas que tú enviaste como experimentó Elías cuando estaba solo en aquel lugar y hasta los cuervos trajeron alimento. Cuántas personas que de su generosidad y de gracia me dieron, sin yo merecerlo, sin yo poder devolverles o retribuir, pero fueron instrumentos en tus manos. Hoy los bendigo, Señor, y agradezco con humildad. Tal vez a veces se nos olvida de verdad que hemos recibido. Y permíteme entender entonces que si de gracia recibí, pues hoy puedo ser un instrumento para bendecir a otros, para aliviar a otros, Señor, para reconocer y bendecir a otros, Señor, y para eh, obrar en justicia. Yo te pido que mi corazón no se estreche jamás contra mi prójimo, que mi corazón, así como se ha abierto para recibir, mi corazón también siempre esté abierto para dar con generosidad, con alegría, no con intereses equivocados, sino con una genuina esperanza, una genuina gratitud, pero también, Señor, en obediencia y en fe. Danos tu bendición, Señor, para este nuevo día, que nunca tú nos faltes y que reconociendo que tú nunca nos faltes, también tengamos la disposición de ser instrumentos tuyos para bendecir a otros. Gracias por tu palabra, que es una guía para encontrar el camino, y por cada persona, Señor, que pones en nuestro camino para bendecir y para bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén.